La mayoría de las personas cree que la educación consiste en llenar a alguien de conocimiento, transmitir datos, fórmulas, teorías, definiciones, repetir lo que otros dijeron, memorizar lo que otros pensaron. Creen que ese es el propósito de la escuela, de los libros, de los exámenes. Pero esa idea es una distorsión. Nos enseñaron que educar es transmitir el conocimiento acumulado de nuestras culturas, nuestras familias, nuestras sociedades. Y así se ha hecho durante generaciones. Pero muy pocos se han detenido a cuestionar esta idea. Muy pocos se han atrevido a preguntar, ¿para qué educamos? ¿Y qué significa realmente educar? Porque si nos detenemos a observar con atención, descubrimos algo inquietante. La educación, tal como se concibe hoy en día, tiene muy poco que ver con el verdadero aprendizaje. Tiene poco que ver con el alma. Tiene poco que ver con el crecimiento interior. Y tiene aún menos que ver con la libertad. La educación no debería ser un proceso de llenar una mente vacía, sino de encender una luz que ya está dentro. Esa luz es la sabiduría. Y la sabiduría no es simplemente conocimiento acumulado. La sabiduría es conocimiento aplicado con conciencia. Es entender cuándo usar un dato, por qué hacerlo y para qué. Es mirar la vida no desde la repetición, sino desde la reflexión, desde la experiencia directa, desde la verdad interior. Por eso, no deberíamos tratar de darles conocimiento a los niños. Deberíamos acompañarlos a despertar su propia sabiduría. No se trata de imponer verdades, sino de enseñarles a descubrir las suyas. No se trata de decirles qué pensar, sino de abrirles caminos para que aprendan cómo pensar. Sin embargo, el sistema actual hace todo lo contrario. Al enfocarse casi exclusivamente en la transmisión de conocimiento, deja de lado lo más esencial. Olvida que sin conciencia, el conocimiento puede volverse arrogancia, y que sin sabiduría, la información no transforma, solo pesa. Pero entonces surge la pregunta inevitable. ¿Estamos enseñando sabiduría o solo estamos formando repetidores de datos? ¿Estamos educando seres humanos plenos o estamos fabricando engranajes para una maquinaria social? La respuesta puede doler, pero es necesaria. Sí, en la mayoría de los casos estamos ignorando la sabiduría en favor del conocimiento. Estamos enseñando qué pensar en lugar de cómo pensar. Y con eso estamos formando mentes obedientes, pero no conciencias libres. Los niños reciben una y otra vez la versión de la realidad que otros decidieron por ellos. Se les dice qué es verdad, qué es correcto, qué es aceptable, pero no se les enseña a cuestionar, a discernir, a escuchar su voz interior. Se les condiciona para integrarse en un sistema, no para crear uno nuevo. Se les entrena para adaptarse, no para evolucionar. Y sin embargo, no puede haber sabiduría sin una base mínima de conocimiento. Eso también es cierto. No se trata de ignorar el conocimiento, sino de comprender su verdadero lugar. El conocimiento debe ser una herramienta al servicio del alma, no un fin en sí mismo. Una base que permita al niño volar, no una jaula que lo encierre. Pero el sistema educativo moderno no fue diseñado para liberar. Fue construido desde sus inicios para formar obediencia. Nació durante la Revolución Industrial, cuando el mundo necesitaba obreros más que visionarios, empleados más que creadores, disciplina más que conciencia. El aula se diseñó como una réplica de la fábrica. El horario escolar imitó el de la jornada laboral. El maestro ocupó el lugar del supervisor, y los niños se convirtieron en piezas dentro de una línea de producción. Se separaron por edades como si fueran lotes de producción. Se les evaluó con exámenes estandarizados como si se tratara de pruebas de calidad. Se les exigió obediencia, puntualidad, uniformidad. Y en ese proceso se les arrebató algo precioso: su autenticidad, su espontaneidad, su alma. Aún hoy, en pleno siglo XXI,
ese modelo sigue vigente. A pesar de los avances tecnológicos, seguimos usando una estructura creada para otro tiempo, para otras necesidades, para otros seres humanos. Vivimos en la era de la creatividad, de la colaboración, de la conexión. Vivimos en la era de la conciencia y, sin embargo, seguimos aplicando un modelo educativo basado en el miedo al error, la memorización sin sentido y la obediencia ciega. Esto no solo limita el potencial humano, sino que condena a las nuevas generaciones a repetir los errores del pasado. Errores que podrían evitarse si tan solo los niños fueran alentados a pensar, a cuestionar, a sentir, en lugar de simplemente obedecer y repetir. El problema no es solo pedagógico, es profundamente espiritual, porque un sistema que no respeta el alma del niño termina apagándola. Y una sociedad que apaga la luz de sus niños camina hacia la oscuridad. ¿Te has preguntado por qué los programas que promueven el pensamiento crítico, la lógica, la solución de problemas y la creatividad son tan mal vistos en muchas culturas? ¿Por qué algunos padres se sienten amenazados cuando sus hijos aprenden a pensar por sí mismos? Porque un niño que piensa, cuestiona. Y un niño que cuestiona puede alejarse del molde, puede ver las incoherencias, puede descubrir que el mundo no es como se lo contaron y que hay algo mucho más profundo esperando por ser vivido. Para evitar eso, el sistema premia al que recuerda, al que obedece, al que no incomoda, y ridiculiza al que crea, al que siente, al que se atreve a mirar distinto. ¿Pero qué sentido tiene enseñar historia si solo se enseña desde un punto de vista? ¿De qué sirve relatar el pasado si no estamos dispuestos a verlo completo? En muchos países los libros de texto están cargados de omisiones, distorsiones y justificaciones. No se enseña historia, se enseña política. No se revelan hechos, se defiende una narrativa. La historia, cuando es verdadera, incomoda, porque muestra las sombras, no solo las luces, porque revela los errores, no solo los logros, porque nos recuerda que no todo lo que se hizo fue justo, ni todo lo que se enseñó fue verdad. Pero a la política no le interesa eso. La política quiere controlar la narrativa, quiere asegurar que los niños lleguen a las mismas conclusiones que sus padres, aunque esas conclusiones hayan llevado al mundo al sufrimiento, la desigualdad o la destrucción. ¿Y qué ocurre cuando un maestro se atreve a cuestionar esa narrativa en clase? Cuando propone a los estudiantes que piensen por sí mismos, que comparen versiones, que saquen sus propias conclusiones. Ocurre que es censurado, porque lo menos que se desea es que los jóvenes descubran por sí mismos una verdad distinta. Lo que se quiere es conformidad, uniformidad, sumisión. Y todo esto se disfraza de educación. Mientras tanto, ¿qué se deja fuera? Se deja fuera el arte, la música, la imaginación, los cuentos, la sensibilidad. Se deja fuera lo esencial, la conexión con uno mismo, el respeto por la vida, la comprensión profunda del otro. Se deja fuera lo que del ser humano lo hace un ser completo. ¿Por qué no enseñar a los niños desde el gozo? ¿Por qué no permitirles explorar, moverse, crear, sentir? ¿Por qué no enseñarles desde la intuición, desde su sabiduría interna, desde el amor y no desde el miedo? ¿Por qué no construir un modelo educativo completamente nuevo, centrado no en materias, sino en conceptos esenciales? Conceptos como conciencia, honestidad y responsabilidad. Imagina que todo lo que se enseñe, matemáticas, ciencia, literatura, tecnología, gira en torno a estos principios. Que todo texto, toda historia, todo ejercicio, lleve al niño a comprender no solo el contenido, sino el valor humano detrás de él. Que aprender no sea acumular, sino despertar. Que estudiar no sea una obligación, sino un acto de descubrimiento. Que cada clase sea un acto de conexión con la vida. Imagina una escuela donde se enseña lo que significa ser honesto, lo que significa ser responsable, lo que significa estar verdaderamente consciente de uno mismo y de los demás.
Una escuela donde se enseña a convivir, a respetar, a sanar, a crear, a pensar de manera libre y a actuar desde el corazón. Una escuela donde el arma del niño no sea apagada, sino celebrada. Dicen que eso debe enseñarse en casa, pero los padres solo pueden dar lo que recibieron. Y si nunca les enseñaron a ellos, ¿cómo van a transmitirlo? Por eso seguimos repitiendo errores. Por eso los pecados del padre se heredan, no como castigo divino, sino como ignorancia transmitida. Pero podemos cambiar eso. Podemos elegir un nuevo camino. Podemos reimaginar la educación desde el alma. No para formar empleados, sino para despertar seres humanos completos. El conocimiento es útil. La sabiduría es esencial. No eduquemos para que nuestros hijos repitan el pasado. Eduquemos para que puedan crear un futuro que nunca ha sido visto. Un futuro lleno de luz, de verdad, de compasión y de conciencia. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que la educación actual enseña sabiduría o solo información? Déjame tu reflexión en los comentarios, porque lo que tú piensas también es parte del despertar. Gracias por estar aquí, gracias por cuestionar y sobre todo, gracias por expandir tu conciencia.